Bien, entonces, cuando hablamos de patología mamaria benigna, ¿correcto? Nos estamos refiriendo a todos aquellos trastornos de la mama que no van a necesariamente terminar en un cáncer. O sea, puede que aumenten el riesgo de cáncer, pero no es que van a terminar en cáncer, ¿ya? Entonces, patología mamaria benigna tiene una subclasificación que son las lesiones no neoplásicas y las lesiones neoplásicas. Y dentro de las lesiones neoplásicas se divide en las neoplásicas sin atipia y neoplasias con atipia. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar cada una de ellas. Entonces, antes de empezar con este capítulo de patología mamaria, tenemos que recordar la histología básica de la mama. Entonces, como ya habíamos visto en las clases de básicas, la patología de mama, correcto, depende mucho de esta estructura llamada el lóbulo y el lobulillo mamario, ¿ya? Entonces, no se olviden que durante el desarrollo embrionario, alrededor de la sexta a la séptima semana del desarrollo embrionario, se forma la famosa línea mamaria, ¿correcto? La famosa línea mamaria. Esa línea mamaria es la que va a dar origen a las futuras mamas. Esa línea mamaria va a generar brotes de tejido epitelial que van a entrar y van a formar los ductos rudimentarios, ¿no es cierto? Los ductos rudimentarios, que van a dar lugar después a esto, a los conductos galactóforos principales, que más o menos son 15 a 20 conductos galactóforos principales. ¿Ya? Muy bien. Durante la pubertad, tanto en varón como en mujer, estos ductos empiezan a ramificarse. Se empiezan a ramificar. Ya aparece el desarrollo mamario, que obviamente es mayor en las mujeres. Entonces, supongamos que este ducto de acá, ven acá, se ha empezado a proliferar, ¿no? Y como ves, se prolifera, y este desarrollo es dependiente de estrógenos. Dependiente de estrógenos. Los estrógenos suelen desarrollar más los ductos. Y la progesterona lo que hace es formar los acinos de los futuros lobulillos. Entonces, la progesterona ayuda a formar el componente lobulillar. La progesterona tiene que ver con el componente lobulillar. Esta es la segunda fase del desarrollo de la mama en la mujer. Y finalmente, durante la gestación, estos acinos aumentan de tamaño, empiezan a producir leche y los ductos también aumentan de tamaño. Entonces, la gestación es la encargada del siguiente crecimiento mamario. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos conductos galactóforos principales que les dije acá, que son de 15 a 20, van a terminar dando origen a toda esta unidad que se conoce como el lóbulo mamario. El lóbulo mamario. Y ese lóbulo mamario está conformado por estas estructuras más pequeñas que se conocen como lobulillos mamarios. Eso que estamos viendo acá son los famosos lobulillos, los lobulillos mamarios. Y es importante estos lobulillos porque es ahí donde asienta la mayoría de las patologías de la mama. Entonces, vamos a ver acá un lobulillo más grande, ¿correcto? Entonces, supongamos que este es un lobulillo. Ahí está, ¿no es cierto? Este es otro lobulillo. Ahí está. Entonces, eso que están viendo punteado de azul, ¿no? Vamos a usar el gráfico que tenemos ahí. Eso que están viendo punteado de azul es el lobulillo, ¿no es cierto? Entonces, esto que están viendo acá grande es el conducto galactóforo principal, que habíamos quedado que habían de 15 a 20. De 15 a 20. ¿Y qué es esto entonces, Doc? Este de acá
este y esos vienen a ser los ductos terminales. Los ductos terminales. Pero esos ductos terminales tienen dos tipos: los extralobulillares y los intralobulillares. Entonces, si es que voy a borrar, ya saben que son esos ductos, ¿no? Entonces voy a poner solamente uno para que no me ensucie mi dibujo. Entonces, si es que eso es un lobulillo, todo este ducto que estoy pintando de negro es un ducto terminal extralobulillar. Y este que estoy pintando de amarillo, ahí adentro, es un ducto terminal intralobulillar. ¿Correcto? De tal forma que si yo voy a hacer un zoom a este lobulillo, le vamos a hacer un zoom a este lobulillo, tenemos así. Entonces, eso que está de verde es el estroma intralobulillar. Esto que está de color verde, esto que está de color verde, esto que está de color verde y esto que dibujó de color verde es el estroma. Estroma es tejido de sostén. Y como está dentro del lobulillo, estroma intralobulillar, que viene a ser esto que está de verde acá, esto que estoy pintando. Esto. ¿Ya? Entonces, ese estroma intralobulillar que están viendo ahí determina el lobulillo. Por lo tanto, este ducto que está afuera, este es el ducto terminal extralobulillar. Mientras que este ducto que está adentro, todo esto, viene a ser el ducto terminal intralobulillar. ¿No es cierto? ¿Y qué son estos? Estos son los acinos mamarios. Acinos mamarios. ¿Y todo esto qué es? El lobulillo. El lobulillo. Todo esto que están viendo acá es el lobulillo. ¿Ya? Todo esto. Todo. El lobulillo. Entonces, el lobulillo está conformado por varios acinos más un ducto terminal intralobulillar y hay un ducto terminal extralobulillar. Muy bien. Entonces, a toda esta unidad, o sea, todos estos arbolitos que estás viendo acá, todos estos lobulillos que estás viendo acá, todo eso tiene un nombre en la mama, tiene un nombre. Todos estos lobulillos tienen un nombre técnico. ¿Cómo se llaman? Unidad ducto lobulillar terminal. O sea, es una unidad histológica. La unidad ducto lobulillar terminal es todos esos lobulillos que les he mencionado, que tienen su acino, su ducto y su estroma intralobulillar, este de acá. Correcto. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque en cada uno de estos tejidos vamos a encontrar patología. En cada uno de estos que les he mostrado vamos a encontrar patología. ¿Está bien? Quiero que lo tengan eso claro.
Lesiones no neoplásicas, ¿correcto? Entonces empecemos a conversar de las lesiones que no generan una proliferación. Entonces arrancamos. ¿Qué pasa cuando a una mujer le duele la mama? Le duele la mama. Entonces el dolor mamario el dolor de mama puede ser o bien por una causa hormonal funcional conocido como mastalgia. Y esta mastalgia, cuando se acompaña de problemas hormonales, se conoce como mastalgia cíclica, porque viene cada vez que la regla, caen las hormonas y viene la regla, viene la mastalgia. Entonces, la mastalgia cíclica es por un problema hormonal, ¿ya? Luego, lo otro puede ser que la mujer tenga un daño orgánico, un tumor, un quiste, algo, y le duele. Eso se llama mastodinia. La mastodinia es cuando hay una lesión orgánica que se ha demostrado por imagen, ¿correcto? O por clínica, ¿ya? Mastodinia, es algo orgánico. Bien, entonces eso es lo primero que deben reconocer. Siguiente, ¿qué pasa si en la mama, correcto? ¿Qué pasa si en la mama empieza a haber una infección? Una infección. Una infección que entra por el pezón y va subiendo y va haciendo abscesos. Entonces, si una infección entra por el pezón y empieza a hacer abscesos sub o retroareolares, tenemos la famosa la mastitis. La mastitis entonces puede ser aguda por estafilococo o puede ser crónica por tuberculosis. Entonces la mastitis aguda por estafilococo aparece, como ustedes ya saben, en el puerperio tardío. Aparece en el puerperio tardío por infección agregada o sobreagregada a una mala técnica de lactancia, ¿ya? Y la tuberculosis crónica hace mastitis granulomatosa. Hace mastitis granulomatosas, pero BK positivo, ¿ya? Tuberculosas. Bien. Luego, ¿qué pasa si la mama se llena de quistes? Entonces, esta parte de acá del acino, suele a veces volverse un quiste. Y estos quistes se vuelven tumoraciones palpables. Entonces, los quistes de mama, los quistes mamarios, pueden ser simples o múltiples. Cuando hay múltiples quistes bilaterales en ambas mamas, se conoce eso como la mastopatía fibroquística o proceso fibroquístico, que es una patología que afecta a más del 50% de mujeres. Se ha descrito hasta el 52% de mujeres en edad fértil tienen esta mastopatía fibroquística, ¿ya? No debe preocuparnos, es algo que va a pasar, depende mucho de las hormonas y se va a ir con la menopausia, pero deben saber que un 4% de esos quistes pueden tener una hiperplasia atípica adentro. Entonces se volverían lesiones neoplásicas potencialmente malignas. Entonces, debido a este 4%, que es un factor adicional de riesgo en estos quistes, algunos recomendaban, ya no tiene evidencia, dar vitamina E por 6 meses de forma preventiva, profiláctica, a toda mujer que tenga quistes múltiples en las mamas, ¿ya? Entonces, eso es la lógica o la razón de por qué dar vitamina E cuando hay mastopatía fibroquística. ¿Bien? Siguiente. ¿Qué pasa si a la mujer se le genera un traumatismo en la mama? O sea, se golpea la mama, ¿no es cierto? Un trauma de mama. Entonces, esta mama, cuando se golpea, este tejido graso se lesiona. Y acá se forma lo que conocemos como la necrosis grasa. Entonces, lo que están viendo acá se conoce como
necrosis grasa. La tengrosis grasa, como su nombre lo dice, es la destrucción de la grasa, pero se refiere a la grasa extralobulillar. O sea, no es el tejido estromal del lobulillo, no, es extralobulillar. Entonces, esta es una lesión extralobulillar. ¿Correcto? Y aparecen quistes grandes, lesiones quísticas grandes, que en algunas ocasiones calcifican de forma concéntrica, como están viendo mi dibujo. Hacen una calcificación concéntrica grande, una macrocalcificación. Esa es la palabra, macro. Y por lo tanto te puedes confundir con un cáncer, ¿ya? ¿Cuál es lo importante de esta necrosis grasa? Lo importante es que ustedes deben sospechar violencia de género o violencia contra la mujer cuando ven esta lesión. Porque normalmente las mujeres no se golpean las mamas. Las mujeres ponen las manos y se van a caer, cuidan el pecho por instinto. Todos los humanos cuidamos nuestro torso por instinto. Entonces no es que tú te caes sobre tus mamas. No, difícil, pero sí te pueden golpear. Entonces, violencia de género, sospechas cuando hay macrocalcificaciones en las mamas que sugieren necrosis grasa. ¿Ya? Bien, siguiente. ¿Qué pasa cuando empieza a producir leche una mama cuando no está en periodo del puerperio? Entonces, eso se llama galactorrea, ¿no? La galactorrea, también es algo que se estudia en patología mamaria, es la secreción de leche, pero tiene que ser multiporo, o sea, tiene que salir por los 15 a 20 poros de los lóbulos y tiene que ser bilateral. Multiporo bilateral, ¿correcto? Esta galactorrea supone un aumento de prolactina. Y habíamos quedado que si la prolactina está por encima de 100, eso amerita una resonancia magnética nuclear. Recuerden que la galactorrea suele ir acompañado de amenorrea, ¿correcto? Y por lo tanto, siempre deben sospechar una patología, ¿correcto? Sobre todo en el varón, ante la presencia de galactorrea. Ya en el caso de la mujer, siempre hay que descartar que no esté en puerperio, que no haya tenido, bueno, pues un embarazo, lo que fuera, pero siempre hay que tomar en cuenta esto, ¿ya? Tumores productores de prolactina, ¿ya? No voy a ampliar mucho acá porque esto ya se ve en endocrino, pero igual lo tengo que mencionar. ¿Listo? Bien. Y finalmente, ¿qué pasa cuando la mujer tiene una obstrucción, que suele ser en las posmenopáusicas o perimenopáusicas? ¿Qué pasa si este ducto terminal se obstruye? Se obstruye con alguna sustancia de colección, secreciones, piel muerta, lo que fuera. Se obstruye. Entonces, se produce una ectasia. Ectasia ductal, o sea, se empieza a acumular fluidos en todo este tracto, ¿no? Entonces, esa ectasia ductal va a generar una masa con dolor, va a aparecer una masa con dolor por la ectasia, y esa va a dar una secreción fétida, maloliente, porque es secreción láctea acumulada que están creciendo anaerobios. Entonces, masa con dolor, secreción fétida, sospechen ectasia ductal. El diagnóstico de la ectasia ductal es con galactografía. El dibujo que están viendo acá es una galactografía, así se ve, blanco dentro del fondo negro de la mama. Y la galactografía, luego el tratamiento es quirúrgico, porque hay que liberar o extirpar todo ese segmento que está obstruido. ¿Listo? Entonces, eso es el diagnóstico de ectasia ductal, que suele ser en pacientes posmenopáusicas, que por la ausencia de hormonas ya no producen ninguna secreción, ya no hay fluidez y se puede taponar por crecimiento epitelial.
Listo, ahora vamos a conversar de las lesiones neoplásicas. Las lesiones neoplásicas. ¿Correcto? Entonces, las lesiones neoplásicas supone que va a haber una proliferación de tejido, ¿ya? Que supuestamente es benigna, porque estamos en patología mamaria benigna. Entonces, para eso tenemos que recordar los tipos de tejido que hay en la mama. Entonces, en la mama tienes de arranque todo el ducto, ¿no es cierto? El ducto tiene un epitelio, es un tejido epitelial, ¿no es cierto? Pero epitelial ¿de qué tipo? Glandular, pues, glandular, ¿no es cierto? Luego tienes acá eso de verde, eso es tejido estromal, eso es mesénquima, mesénquima. Pero eso es un mesénquima intralobulillar. Lo que está acá de amarillo, la grasa, también es un mesénquima, pero ese es un mesénquima extralobulillar. Este era intralobulillar, el otro es extralobulillar. Por acá también tienes grasa, este mesénquima tiene grasa, tiene vasos. Entonces, el tejido que puede haber en la mama es o epitelial glandular mamario, o mesénquima intralobulillar, o mesénquima extralobulillar. ¿Está bien? ¿Cuáles vamos a hablar? Pues primero del mesénquima intralobulillar. Ahí está clarito. Lo que estoy pintando de verde es el mesénquima intralobulillar. Eso. Entonces, ese mesénquima intralobulillar, ¿por qué es importante, profe? Porque tiene receptores de estrógeno, tiene receptores de progesterona. En cambio, este tejido extralobulillar no tiene los receptores. No. Entonces, al tener receptores, ese mesénquima intralobulillar, cuando haya exceso de hormonas, estos van a crecer. Cuando haya genes asociados a tumores, estos van a crecer. Entonces, por eso es importante, ¿ya? En este tejido tenemos dos cosas. O tenemos los adenomas. Los adenomas simplemente son tejido, crecimiento del epitelio. O sea, no sería del estroma, sería de esto, de este acino. Si ese acino crece se llama adenoma. Pero si tengo un adenoma más tejido fibroso del estroma intralobulillar, o sea, no solamente crece lo de rojito, sino también crece por inducción hormonal lo de acá, lo verdecito, el estroma. Entonces, si tengo los dos, eso es un crecimiento mixto. Mixto, ¿ya? ¿Y cómo se llama, profe, ese tumor de crecimiento mixto? Se llama fibroadenoma. Lógico, pues, ¿no? Fibroadenoma. Fibro porque crece lo verde, adenoma porque crece lo rojo, ¿ya? Entonces, fibro porque crece el componente verde, este de acá, el estroma intralobulillar, y rojo porque crece el adenoma, que es el componente acinar. Fibroadenoma. ¿Está bien? Este fibroadenoma, pregunta de examen, es el tumor más frecuente benigno. El tumor benigno más frecuente de mama es el fibroadenoma. ¿Correcto? Supone el 75% más o menos de todos los tumores neoplásicos. Neoplásicos, ¿eh? Benignos. Estoy hablando de neoplasias. ¿Ya? Bien. Este es un tumor que suele aparecer en mujeres entre 15 y 35 años, siendo la mayoría alrededor de los 30 años, ¿ya? Pero según UpToDate puede durar hasta los 35, ¿ya? El tiempo. Muy bien. Estos tumores tienen muy baja probabilidad de volverse cáncer, muy baja, pero existen algunas variantes que sí, pero estos tienen muy baja probabilidad. Por lo tanto, como tienen muy baja probabilidad, si son menores a 3 centímetros de tamaño o si la mujer es menor de 30 años, no deberían hacerse nada más que observarse. Pero si fuera mayor de 3 centímetros o mujeres mayor de 30 años con otros factores de riesgo para cáncer, sí es justificado la intervención quirúrgica. ¿Correcto? Entonces, cuando no cumple estos criterios, el procedimiento es la cirugía, que simplemente es una tumorectomía.
o quistectomía, porque se presentan como quistes sólidos, ¿ya? Tumorectomía es el término correcto de la lesión, si es que pasa esos tamaños. Lo otro que deben recordar es que la mejor forma de diagnosticar, correcto, es por ecografía, eco de mama. Y solo en los casos que les dije que era peligroso, más de 3 centímetros o más de 30, sería justificada una biopsia. Si no, no lo es. ¿Ya? Basta con la ecografía, la edad para diagnosticar un fibroadenoma. ¿Está bien? Ya está. Como pueden ver en la imagen, creo que está claro, ¿no? ¿Qué son estas bolas que están acá adentro? Los acinos. Es el componente adenomatoso. ¿Y qué es esto de azul que está alrededor? Es el componente fibroso. Es un fibroadenoma. ¿Ya? Bien. Siguiente. ¿Qué puede crecer, Doc, en el ducto? En estos ductos, por el epitelio, pueden aparecer papilomas. Papilomas. ¿Correcto? Entonces, cuando estos papilomas crecen en los ductos principales, en estos galactóforos principales, entonces esto que estoy pintando o marcando de negro es el conducto galactóforo. Ese es el conducto galactóforo. ¿Ya? Y dentro le ha crecido tremendo papiloma. Esto que están viendo acá es un papiloma. Entonces, como el papiloma está dentro del ducto, la patología se llama papiloma intraductal. Papiloma intraductal. Entonces, el papiloma intraductal es una tumoración simple, pedunculada, de epitelio dentro de los ductos. Pero solo cuando es del ducto central o principal hace clínica. Solo ahí. ¿Por qué? Porque acá crece de gran tamaño. Los papilomas que están en otros lugares más pequeños no alcanzan tanto tamaño. Estos sí. Entonces, como alcanzan tanto tamaño, ¿qué van a generar? Van a generar dolor. Dolor tipo hincada. ¿Por qué? Porque se infartan. Cuando crecen más de lo que reciben su aporte vascular, se infartan y hacen un dolor tipo hincada. Y luego aparece una telorragia uniporo. Se empieza a gotear sangre de un solo porito, que es donde estaba ese papiloma que se infartó. Y en algunos casos, que no es frecuente, va a haber una masita palpable. En algunos casos. Lo usual es que no haya masa. Dolor con telorragia sin masa palpable. Tiene que ser muy grande el papiloma para que se palpe. Lo usual es que no haya masa. ¿Ya? El tratamiento básicamente es observación cuando son pequeños y quirúrgico cuando son grandes o cuando hay factores de riesgo de cáncer de mama asociados. ¿Ya? Bien. Y finalmente vamos a conversar de los tumores más raros neoplásicos, que son los tumores filodes. ¿Correcto? Tumor filodes o cistosarcoma filodes. ¿Ya? Entonces vamos a hacer con moradito los tumores filodes, que también se conocen como cistosarcoma filodes. El cistosarcoma filodes es un tumor también mixto. Es un tumor mixto. Tiene componente fibroso y adenomatoso. Es un tumor raro. No es frecuente que aparezca. Es un tumor que aparece alrededor de los 50 años, o sea, en la etapa reproductiva final, entre los 40 y 50 años, hacia el final aparece. ¿Ya? Este tumor es de consistencia dura, es duro, es de crecimiento rápido, y suelen ser grandes más de 5 centímetros, Usualmente son benignos, pero tienen una variante borderline, Por lo tanto, UpToDate recomienda que todos deben proceder a cirugía. Todos deben ir a cirugía. Inclusive, si es que el tumor es muy grande,
puede necesitar radioterapia de lecho quirúrgico. Y para los casos borderline, tiene que haber biopsia de ganglio centinela. ¿Ya? Entonces, son tumores mixtos, raros, de la edad reproductiva final, suelen ser de consistencia dura, de crecimiento muy rápido, de tamaño muy grande, que tienen una variante borderline, lo cual obliga a operarlos siempre, e inclusive con radioterapia. Y si es que hay atipia en su tejido, tiene que hacerse biopsia de ganglio centinela. ¿Ya? Esos son los cistosarcomas filodes. Pero la gran mayoría de los filodes son benignos. Por eso es que los estudiamos en patología benigna. Por eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Algo más que me falte? Sí, profe. Le está faltando todos los tumores benignos de mesénquima extralobulillar. Pero estos tumores son iguales a los de cualquier otro mesénquima. O sea, lipomas, amartromas, angiomas, tumores ¿de dónde? De mesénquima. Así que ahí no hay mucho que hablar. Son tumores como cualquier otro tejido conectivo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a conversar en esta última lámina de un breve resumen de cómo debes afrontar toda la patología mamaria, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito que recuerdes simplemente acá es que la mama está conformada por un pezón, por una areola, por un conducto galactóforo principal que termina en esto que es la unidad ductolobulillar, que ya les expliqué, que estaba conformada por los acinos, correcto, que son la parte más importante del lobulillo, y por los ductos. Adicionalmente estaba rodeada por un estroma intralobulillar y este está rodeado por un estroma extralobulillar. Listo. ¿Correcto? Correcto. Ahora, ¿qué patología puede haber? Por ejemplo, acá dentro del ducto puede crecer un papiloma intracanalicular o intraductal, o puede aparecer este tumor de acá, que es un fibroadenoma, un tumor benigno de la unidad ductolobulillar terminal, o puede aparecer, este, que solo es un crecimiento dentro del acino, será un adenoma, una proliferación intraacinar, y este, que ya tiene componente mixto, será un fibroadenoma. ¿Ya? Cuando las células malignas crecen e invaden el tejido, como acá, esto será pues un adenocarcinoma de mama, ductal o lobulillar, dependiendo dónde haya empezado el cáncer. Y si este cáncer salía por acá hacia el pezón, eso es la enfermedad de Payet. Muy bien. Y finalmente, si tengo un tumor duro, irregular, pero benigno, de crecimiento rápido, este es el famoso tumor filodes. ¿Ya? Muy bien. Adicionalmente,
puedo tener tumores de grasa, como ese que ven ahí, un lipoma, puedo tener tumores de vasos, por ejemplo, un hemangioma, que es un tumor de vasos, o puedo tener tumores malignos de mesénquima. ¿Cómo se llaman los tumores malignos de mesénquima? Sarcomas. Angiosarcoma, liposarcoma, rhabdomiosarcoma, sarcomas. Entonces, como ven, la mama está lleno de tejidos y puede tener un montón de patologías, ¿ya? Pero este es un bonito resumen, ¿ya? Que ustedes lo pueden tener para diferenciar en macro, en un solo pantallazo, qué es lo que tienes que estudiar de mama. Entonces, nuevamente veamos nuestro resumen de hiperplasia endometrial. Entonces, lo primero que quiero que recuerden es que el endometrio, correcto, el endometrio es una capa de tejido simple, cilíndrico, monocapa, que recubre toda la cavidad uterina, ¿verdad? Ese es el endometrio, correcto. Ahí está, es el endometrio. Entonces, ese endometrio, ya les dije que por estímulo de los estrógenos, ¿qué pasa? Crece, hace hiperplasia e hipertrofia, ¿no es cierto? Por estímulo estrogénico. Y también habíamos quedado que ese endometrio, por estímulo progestacional, detiene su crecimiento y se vuelve secretor, ¿no es cierto? Así que un balance correcto de estrógeno-progesterona no deberíamos tener problema para hiperplasia endometrial. Entonces, ¿cuándo es que tenemos el problema de hiperplasia endometrial? La hiperplasia endometrial se genera por exceso de estrógeno ovárico, por exceso de estrógeno periférico, la estrona, ¿se acuerdan que se formaba en la grasa por aromatización periférica de la DHEA? Y por disminución de progesterona. Esas son las causas principales hormonales para la hiperplasia endometrial clásica. ¿Está bien? Esas son las razones. Por lo tanto, las pacientes que tengan estas condiciones van a hacer hiperplasia endometrial. Pero hasta ahí todo fresh, no hay problema. ¿El problema dónde está? El problema radica que si por este exceso de hormonas hay hiperplasia, no hay problema, algunas de las células pueden desarrollar atipia. Entonces, ahí sí es el problema. Entonces, si empieza a haber riesgo de atipia, ojo, atipia, la probabilidad del cáncer se sube hasta un 29% de los casos. Entonces, cuando ya hay riesgo de atipia por la hiperplasia, entonces me tengo que preocupar. Y se ha visto que a partir de los 6 meses de anovulación, ya hay riesgo de hiperplasia endometrial y por ende riesgo de atipia. Entonces, cualquier crecimiento excesivo de estrógeno pasado los 6 meses ya me asusto, ya debería tratar de buscar atipia, ya debería tratar de buscar qué hacer. ¿Correcto? Entonces, esa es la lógica, ¿ya? Esa es la idea de por qué queremos abordar. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para hacer esta hiperplasia. Entonces recuerden, la hiperplasia endometrial ocurre en cierto grupo especial de pacientes que tienen factores de riesgo de hiperplasia definidos, ¿ya? Entonces vamos con lo más práctico, con lo más fácil. Primero, ¿qué pasa si la paciente tiene una terapia de reemplazo hormonal? Le están dando estrógenos sin progestágenos. De hecho, ¿qué va a ser hiperplasia? Entonces, primer factor de riesgo, terapia de reemplazo hormonal sin oposición progestacional. 2. ¿Qué pasa si la paciente está tomando tamoxifeno? El tamoxifeno
bloquea el estrógeno en la mama, pero lo agoniza en el útero. Entonces va a ser hiperplasia endometrial. 3. ¿Qué pasa si la mujer tiene un estadio de anovulación por más de 6 meses? Por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico. Por más de 6 meses va a ser hiperplasia endometrial. ¿No es cierto? 4. ¿Qué pasa si la paciente es obesa o tiene sobrepeso? Entonces, en esa grasita va a producir bastante estrona y eso va a generar hiperplasia endometrial. Correcto. Y adicionalmente, se ha visto que la diabética, la hipertensa, también tiene riesgo de hacer esa estrona. Bien. 5. ¿Qué pasa si la paciente nunca tiene hijos? Entonces toda su vida está expuesta a grandes cantidades de estrógeno. Entonces, las nulíparas tienen riesgo. Las nulíparas tienen riesgo. ¿Ya? Y finalmente se ha visto que las mujeres añosas y las mujeres de raza blanca, caucásica, también tienen riesgo. Así que todo lo que están viendo acá son los factores de riesgo más frecuentemente asociados a hiperplasia endometrial. Mención especial, voy a poner asterisco, tienen el famoso síndrome de Lynch y el síndrome de Cowden. El síndrome de Lynch, el síndrome de Cowden ya son causas familiares, hereditarias, de cáncer de útero, colon, ovario, o en el caso de Cowden, cáncer de útero y cáncer cutáneo. Ya, esas son causas específicas, raras, pero también tienen que saberlas. ¿Ya? De todas estas, la que más me importa por su riesgo relativo es la terapia de reemplazo hormonal. Y la que más les preguntan por su frecuencia es la obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y el síndrome de ovario poliquístico. Es lo que más suelen preguntar en los exámenes. ¿Ya? Factores de riesgo. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a yo llegar al diagnóstico en estas pacientes? Entonces, el diagnóstico en las pacientes puede requerir una ecografía y eventualmente una biopsia guiada por histeroscopio. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es la forma de presentación? Entonces, estas pacientes, a medida que va creciendo su útero, como ves acá, lo que van a hacer es hemorragia uterina anormal, sangrado, del tipo metrorragia. O sea, en cualquier momento. No asociado al coito. No asociado al coito. Y si esto le voy a sumar factores de riesgo, que son estos que vimos acá, entonces si yo tengo esta combinación, claramente tengo que sospechar de hiperplasia endometrial. Tengo que sospechar. Entonces, si es una mujer premenopáusica, si tengo todo esto y es una mujer premenopáusica, entonces le haré una ecografía transvaginal y luego le haré una biopsia. Pero si es una mujer posmenopáusica, de frente me voy a la biopsia. ¿Ya? Entonces por eso les he mostrado. Cuando ven acá, esta es una ecografía transvaginal y esto que estoy pintando de amarillo es el endometrio en fase folicular. Y en esta otra ecografía, lo que están viendo acá es el endometrio hiperplásico. Cuando hay demasiado endometrio, eso se llama hiperplasia endometrial por ecografía. Eso no es diagnóstico de hiperplasia endometrial, es simplemente por ecografía. Entonces, cuando ustedes tienen una posmenopáusica, se van de frente a la biopsia. Se van de frente a la biopsia. ¿Ya? Y cuando tienen una premenopáusica, hacen ecografía más biopsia. ¿Ya? Eso es también algo que deben recordar. Porque siempre en la premenopáusica, en la ecografía, hay que buscarle otras causas. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, si te das cuenta, tanto en premenopáusica como en posmenopáusica, en ambos casos has terminado en la biopsia. Entonces, la biopsia se realiza por histeroscopio. La biopsia ideal es con esta imagen que estás viendo acá, que es el histeroscopio. El histeroscopio, ¿ya? Entonces, toma una biopsia de tejido y te puede resultar dos cosas. Hiperplasia endometrial sin atipia o hiperplasia endometrial con atipia. ¿Correcto? Hiperplasia endometrial sin atipia, hiperplasia endometrial con atipia. ¿Ya?
Cuando estás en una hiperplasia endometrial con atipia, indistinto si es premenopáusica o posmenopáusica, tu recomendación debe ser histerectomía total, preventiva, profiláctica. Pero si es una hiperplasia endometrial sin atipia, entonces acá puedes hacer manejo conservador con progestágenos, medroxiprogesterona para aliviar la hiperplasia. ¿Ya? Esos son los dos caminos. Sin embargo, UpToDate recomienda que toda paciente que ha dado biopsia positiva para hiperplasia endometrial se le practique dilatación y curetaje. Dilatación y curetaje para sacar todo el tejido posible, porque un 40% de las hiperplasias endometriales están sincrónicamente conviviendo con un cáncer de útero. Entonces, 40% de las hiperplasias tienen cáncer uterino concomitante. Por eso UpToDate recomienda que ante una biopsia por histeroscopio positiva deberíamos hacer una dilatación y curetaje para descartar cáncer de útero. ¿Ya? Ese es importante que recuerden. Ahí está. ¿Ya? Algunos de ustedes, probablemente si es que han leído, ¿no?, libros un poquito antiguos, van a ver que la clasificación antigua era una clasificación de 4 entradas. O sea, la clasificación antigua decía, era hiperplasia sin atipia, con atipia, simple y compleja, ¿no? Y recién esta de acá, la compleja con atipia, era la más grave, la que operaban. Esa clasificación ya no existe. Ahora simplemente sin atipia y con atipia. ¿Ya? Sin atipia podemos dar medroxiprogesterona, observación o tratamiento hormonal. Y con atipia tenemos que hacer histerectomía total preventiva. ¿Ya? Entonces acá les he traído para que consideren ese dato. Los que conocen todavía el término simple sin atipia, compleja sin atipia, simple con atipia y compleja con atipia, son los que están leyendo la clasificación de la OMS del 2004. ¿Ya? El 2000 es un año importante porque se introdujo el término EIN, neoplasia endometrial intraepitelial. Neoplasia endometrial intraepitelial. Este término EIN es el análogo del NIC. Este término EIN es cuando el tumor o la atipia está confinada encima de la membrana basal. Es un precáncer. Es el análogo del NIC para el cáncer de cervix, el EIN en útero. ¿Ya? Pero luego esta clasificación se dejó, no es tan útil, confunde bastante, y el 2014 la OMS hace una más simple. Hiperplasia con atipia, esa es neoplásica, hay que operar, y la hiperplasia sin atipia, que no es neoplásica y podemos dar tratamiento hormonal. ¿Ya? Esa es la forma actual más práctica de referirnos a la hiperplasia endometrial. Cuando superamos esto, yo les dije, la hiperplasia endometrial, sea cual sea la definición, no me interesa. Cuando superamos esto, es recién que llegamos al cáncer. O sea, no estamos hablando de cáncer. En otra sesión vamos a hablar de cáncer de útero. Aquí estamos hablando de precáncer de útero, que es la hiperplasia atípica. ¿Ya? Porque la hiperplasia no atípica ni siquiera es precáncer. Simplemente es hiperplasia. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener claro acá.
¿qué aspectos generales debemos tener en cuenta en este cáncer de útero? Lo primero que debemos tener en cuenta es el tejido, ¿correcto? El tejido. Entonces, en el 80% de los casos, estamos frente a un adenocarcinoma del tipo endometrioide. Eso es lo primero que tienen que recordar. ¿Y por qué es importante? Porque el adenocarcinoma endometrioide es aquel que se relaciona al exceso de estradiol y a la caída de progestágenos. O sea, su componente fisiopatológico principal, hormonal, es el exceso de exposición tanto a la estrona como al estradiol y la poca exposición a progesterona. Entonces, el patrón de crecimiento, como ven acá, es glandular. Esos huecos que estoy dibujando son las glándulas. Todo esto son glándulas, patrón glandular. Y ese patrón glandular, correcto, similar al tejido original, es el que le da esta característica. Por eso es que les pongo esta imagen, para que nunca se olviden, que los adenocarcinomas endometrioides justamente son aquellos que comparten los mismos factores de riesgo que la hiperplasia endometrial. Y son los que vienen de una hiperplasia endometrial atípica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? La edad, la terapia de reemplazo hormonal, ¿correcto? La edad avanzada, terapia de reemplazo hormonal sin oposición con progestágenos, tamoxifeno. Recuerden que el tamoxifeno es un SERM. SERM es un modulador de los receptores de estrógeno selectivo que bloquea el estrógeno en la mama, pero hace un efecto agonista en el útero. Menarquia temprana, menopausia tardía, te exponen muchos años a los estrógenos. Nuliparidad y SOP te quitan exposición progestacional, ¿correcto? Porque si no has tenido hijitos, tu cantidad de progesterona es menor de las pacientes que sí tienen hijos. Y si tienes SOP, al hacer anovulación crónica, ojo, cualquier anovulación crónica más de 6 meses es factor de riesgo para cáncer de endometrio, te estás privando de progesterona. Pacientes obesas, diabéticas, hipertensas, caucásicas, se ha visto que tienen mucha conversión estrona, y eso es factor de riesgo. Tumores productores de estrógeno, no se ha visto asociación marcada, ¿no? Igual que en la menarquia temprana. Lynch-Cowden, el síndrome de Lynch, no se olviden, es el síndrome no polipósico familiar de cáncer de colon, ovario e útero. Y el síndrome de Cowden es asociado a tumoración de piel, ¿ya? Cutánea. Y la historia familiar no se ha visto como tal marcado. Sin embargo, el síndrome de Lynch, correcto, hace que este sea el cáncer hereditario ginecológico más frecuente, ¿ya? Muy bien. Entonces, obviamente después de mama, pues, ¿no? Después de mama. Entonces, de los factores de riesgo, lo que más les preguntan es esto. Menopausia tardía, muchos años con edad avanzada te expones a estrógenos, riesgo relativo de 2. Nuliparidad, no has tenido hijitos, no te has dado un descanso estrogénico, riesgo de 2. SOP y anovulación más de 6 meses, riesgo relativo de 3, porque tienes muy poca exposición progestacional, correcto, también eso ocurre en la nuliparidad. Obesidad, porque produces mucha estrona, y la diabetes mellitus tipo 2, riesgo relativo de 2. Así que como ves, estos son los factores más frecuentes que les preguntan. Sin embargo, los factores o el factor con más riesgo relativo, quiero que recuerdes que es la terapia de reemplazo hormonal. Puede llegar hasta 10 de riesgo relativo. Es el factor con mayor riesgo, la terapia de reemplazo hormonal sin oposición con progesterona. Así, mínima dosis de estrógeno en la posmenopáusica te puede dar cáncer de útero. ¿Ya? Muy bien, tamoxifeno también es importante, pero no se usa mucho, por eso no lo marco. Y finalmente recuerden que este es un cáncer de las mujeres de edad avanzada. ¿Por qué es importante el cáncer de útero? Porque el cáncer de útero es la segunda causa de cáncer ginecológico en el mundo después de mama. Y si nosotros quitamos a la mama como causa ginecológica, porque mama puede ser de hombre o de mujer, vendría a ser la primera causa realmente ginecológica, o sea, del aparato genital femenino. ¿Ya? Es importante. El cáncer de útero es de mal pronóstico.
tiene mal pronóstico porque rápidamente se hace invasivo y es una causa importante de muerte en la mujer. Pero en las mujeres de estratos socioeconómicos altos, correcto, del hemisferio norte, caucásicas, asociado a la vida sedentaria. O sea, este es un cáncer que tiene los mismos factores de riesgo que el cáncer de mama de forma relativa. Sin embargo, me estoy refiriendo solo a este 80%, porque el 20% restantes, que son los adenocarcinomas no endometrioides, los papilares, los medulares, los serosos, los de células claras, los adenoescamosos, o sea, el resto, esos no se asocian a estos factores de riesgo. Te puede ocurrir en mujer joven, en mujer flaquita, que no tiene SOP, que no tiene diabetes, o te puede ocurrir en anciana, muy avanzado. Entonces, ese 20% no lo estoy incluyendo acá, me estoy refiriendo solo a ese 80% y es de ese 80% de lo que vamos a conversar. Diagnóstico. ¿Qué tenemos que recordar del diagnóstico? Entonces, como este es un tumor de crecimiento exofítico, suele crecer exofíticamente en el borde póstero superior del útero de forma difusa. O sea, el crecimiento es exofítico, es en el borde posterior o en el lado póstero superior del útero y suele ser de crecimiento difuso, varios, o sea, por diferentes lugares, difuso, ¿ya? Entonces, como es una masa exofítica, al igual que el cáncer de cervix, va a sangrar. Entonces, su clínica va a ser la metrorragia, porque el sangrado no tiene regularidad, metrorragia, pero no asociada al coito, ese es dato. El cáncer de cervix sí estaba asociado al coito, en este no está asociado al coito. Y suele ser clásico en la postmenopausia. Es una metrorragia no asociada al coito en la postmenopáusica. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que menos del 15% de las metrorragias de la postmenopáusica son cáncer. Pero la gran mayoría, el 90% de cánceres se presentan como metrorragia. ¿Ya? Recuerden, si es un cáncer, va a sangrar. Pero si está sangrando, no significa que sea cáncer. Tienen que tener claro esa diferenciación. ¿Ya? Si la paciente presenta dolor, el dolor abdominal es un signo de mal pronóstico, porque significa que ya se han infiltrado los ligamentos pericervicales. ¿Ya? Bien, entonces, frente a esta clínica de la paciente con metrorragia no asociada al coito en posmenopáusica, ¿qué tenemos que hacer? La primera prueba es una ecografía transvaginal. ¿Para qué? Para evaluar el endometrio. Recuerden que el endometrio, que están viendo todo esto de acá, se clasifica según su tamaño y su composición, o sea, su figura ecográfica. Entonces, en una posmenopáusica, más de 4 milímetros es hiperplasia y más de 7 milímetros si está recibiendo terapia de reemplazo hormonal. Eso es criterio de hiperplasia por ecografía. Y lo otro es si es heterogéneo. Entonces, en este caso, esa imagen que estás viendo está grande, hay hiperplasia, pero es homogénea, no es heterogénea. Si habrían unos huecos quísticos, así unos huecos, sobre todo de color negro, ¿no? Así anecoicos,
Eso sería heterogéneo. Pero lo que ustedes tienen que saber es que esta eco transvaginal es la prueba de elección en las premenopáusicas. ¿Ya? Premenopáusicas. Porque vamos a hacer un diagnóstico diferencial con el resto de causas de sangrado. ¿Se acuerdan cuáles eran? El PAL, ¿no? Voy a descartar pólipo, adenomiosis, leiomioma. Por eso le hago su eco. Pero si estoy en una postmenopáusica, lo primero que pienso en un sangrado es la malignidad. Y es por eso que la primera prueba que debería ser en una postmenopáusica es la biopsia guiada por histeroscopio. La biopsia guiada por histeroscopio es la prueba de elección para hacer la biopsia y por lo tanto el diagnóstico de una hiperplasia endometrial o de un cáncer de útero o cáncer endometrial en una posmenopáusica que sangra. Entonces, toda posmenopáusica que sangra, de frente te vas a biopsia por histeroscopio. También existe la biopsia por legrado uterino fraccionado y la aspiración endouterina. Son otras dos técnicas, pero la más usada, la más recomendada es la biopsia guiada por histeroscopio. Pero si estás frente a una premenopáusica con sospecha de cáncer de útero o de hiperplasia endometrial, ahí sí primero su eco y después te vas a la biopsia. Ahí sí hay que mantener un orden. ¿Ya? Entonces no se me confundan acá. ¿Eso quiere decir, profe, que a las posmenopáusicas no les hago eco? Falso. Sí les hacen. Por eso probablemente en las preguntas tú veas que a la posmeno le han hecho su eco. No hay problema. Pero la eco no te da diagnóstico. Puede ser una eco normal y tiene cáncer. Entonces siempre hay que llevar a la biopsia en las posmeno. Así que quiero que quede claro que toda sospecha de cáncer de útero en una posmeno es igual a ¿qué? A biopsia guiada por histeroscopio. Es igual a biopsia guiada por histeroscopio. ¿Listo? Perfecto. Supongamos que has tenido la biopsia y te ha salido que es cáncer de útero. Entonces hay un problema. ¿Cuál, profe? Que el estadio, el estadiaje FIGO para el cáncer de útero requiere toda la pieza anatómica. O sea, requiere todo el útero, los anexos, los ovarios, inclusive el fondo de saco vaginal. O sea, para hacer el estadiaje del cáncer de útero requiero la pieza anatómica. Entonces, el estadiaje del cáncer de útero es posquirúrgico. ¿Ya? Entonces, recuerden, cuando vimos cervix, el estadiaje del cáncer de cervix es clínico. Cuando vimos mama, es un estadiaje clínico y luego post-extirpación de ganglios. Cuando vimos ovario, es un estadiaje intraoperatorio, de biopsia por congelación intraoperatoria. Y ahora cuando vemos útero es un diagnóstico posquirúrgico el estadiaje. El estadiaje es posquirúrgico. ¿Por qué, profe? Porque yo necesito saber esto. Necesito saber cuánto del miometrio está comprometido. Entonces, miren, se llama estadio 1 cuando está confinado al cuerpo del útero. 1A cuando ha infiltrado menos del 50% del miometrio. Y 1B porque ya infiltró más de la mitad del miometrio. ¿Y eso por qué es importante, profe? Porque a partir del estadio 1B, yo tengo que en la cirugía hacer linfadenectomía radical y tengo que hacerle quimioterapia porque es mal pronóstico. Entonces, los únicos tumores
de útero que pueden curarse y resecarse con cirugía son los 1A. A partir del 1B ya es mal pronóstico. Por eso es importante la pieza anatómica. ¿Ya? Bien. Luego se llama estadio 2 porque ya salió al cérvix. Ya invadió el cérvix. Y cuando esté en el estadio 2 que invade el cérvix es donde aparece el famoso dolor abdominal, porque infiltra los ligamentos. El estadio 3 es porque ya se pasó, se llama estadio 3 porque ya se pasó más allá del útero. O sea, se ha ido a los anexos, ese es el 3A con A de anexo, o se ha metido a la vagina, ese es el 3B con B de vagina. No, pero vagina es con B chica, no importa. Este es el 3C con C de cadena ganglionar porque se ha metido a los ganglios. Entonces cualquiera de estos ya lo hace estadio 3. Y finalmente el estadio 4A es porque ha agarrado otro órgano pélvico y 4B es porque ha agarrado un órgano extrapélvico. No voy a hablar del estadio 2, 3 y 4 porque hemos quedado que es mal pronóstico desde el 1B. Nos quedamos con el estadio 1A. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer como tratamiento en el estadio 1A? Bueno, pues primero habrá que sacar al útero, histerectomía, pero con el cérvix y con la cúpula, por si acaso no esté avanzando, histerectomía radical, sino ¿cómo voy a saber si está avanzado al cérvix o al útero? Más, si este es un tumor hormonodependiente, saco los ovarios, salpingoforectomía bilateral. Y habíamos quedado que la linfadenectomía radical dependía si era 1B en adelante. Todos se van a operar, todos se operan, porque todos tienen que tener diagnóstico postquirúrgico. Pero, ya les dije, la intención, correcto, curativa es solamente en el 1A. ¿Listo? Bacán. Adicionalmente se puede añadir quimioterapia, se puede añadir radioterapia, se puede añadir terapia hormonal, que no tiene mucha evidencia, ¿ya? Según los otros factores pronósticos. Entonces, lo que han visto acá es el factor pronóstico de la FIGO, que es el más importante. Pero existe otra estratificación postquirúrgica adicional. Entonces, la estratificación FIGO-TNM que les he mostrado acá es la más importante. Pero también existe el grado histológico de tejido sólido. Menos de 5% de tejido sólido, más de 50% de tejido sólido. Entonces, si menos del 5% es tejido sólido, grado 1. Si más de la mitad es tejido sólido, mal pronóstico, grado 3. Luego tienes el grado de diferenciación glandular. Si más del 75% está diferenciado a glándula, grado 1. Si menos del 25% está diferenciado en glándula, grado 3, mal pronóstico. Luego tiene los receptores hormonales. Si tiene receptores hormonales positivos, buen pronóstico. Y finalmente tienes la histología. Los tumores papilares, serosos, de células claras son los de peor pronóstico. Papilar, seroso, células claras. Los adenoescamosos, los endometroides tienen un poco mejor pronóstico. Así que todos estos factores histológicos, diferenciación, son adicionales al factor o a la estratificación FIGO, que es la que les mostré que es la más importante. Concretamente, haber o no invadido más de la mitad del miometrio. Ese es el punto crítico en el cáncer de útero. ¿Ya? Bien. Desarrollar hoy día dos cánceres
que en realidad son cánceres poco frecuentes en la mujer desde el punto de vista ginecológico. Vamos a empezar en primer lugar por el cáncer de vulva. El cáncer de vulva, hay que recordar un poco la anatomía, que este órgano representa la parte externa de los genitales, en la cual vemos que abarca el llamado monte de Venus, donde se produce la vellosidad, sobre todo en el aparato genital de la mujer, con este elemento grasoso como un colchón debajo de la piel, y sobre todo con lo que corresponde al vestíbulo o al introito también de la vagina, que está básicamente constituido por los llamados labios mayores, los labios menores, ¿okay? El clítoris, que es el órgano eréctil en la mujer, y la parte terminal de la vagina, es decir, el límite entre la vulva y los genitales internos. Y abarca también la perforación de la parte terminal del aparato urinario, como es la uretra. Como había mencionado, este es un cáncer raro en la mujer. Solo representa un 6% de toda la enfermedad maligna genital de la mujer. Se puede desarrollar en algunos de los elementos que hemos mencionado anteriormente de la anatomía, pero lo más frecuente es que la mitad de los casos se dé en los labios mayores. De 15 a 20% de los casos va a abarcar los labios menores, y en menor porcentaje puede ser a nivel del órgano eréctil de la mujer, el clítoris, o de las glándulas más importantes que hay en la vulva, como son las glándulas de Bartolino. Pero en estos dos últimos elementos realmente es infrecuente su presentación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una mujer haga un cáncer vulvar? En primer lugar, se ve que es un cáncer que se presenta en mujeres de edad avanzada. La media, generalmente, o lo frecuente, es que estas tengan entre 65 a 75 años. Pero también se ha visto que puede estar en relación como factor de riesgo aquellas mujeres que durante su vida han estado expuestas al virus del papiloma humano, aquellas que practiquen el tabaquismo, o aquellas que por alguna razón han entrado o entran en un sistema inmune alterado, ya sea, por ejemplo, por una infección, como es la infección viral del virus de la inmunodeficiencia humana, o por alguna razón o por alguna otra enfermedad. Recordemos que son mujeres de edad avanzada, tengan que aplicársele alguna terapia que disminuya su sistema inmune. Por ejemplo, alguna colegenopatía que lleve al uso de cronicidad en cuanto a la administración de corticoides, o también en aquellas mujeres que sufran de cánceres en otros aparatos o sistemas diferentes al genital. Además, se ha visto como factor de riesgo en aquellas que han presentado enfermedades precancerosas o premalignas de este aparato, de la vulva, es decir, las llamadas neoplasias intraepiteliales vulvares. Los tipos de cánceres que pueden aparecer a nivel de la vulva básicamente están gobernados en frecuencia, y esto es propicio para las respuestas de algunas preguntas, que está formado sobre todo del llamado cáncer epidermoide o llamado cáncer de las células escamosas, en 80 a 90% de los casos. Comienzan a presentarse como estas lesiones a nivel, lo hemos dicho, en la cara, sobre todo mucosa de los labios mayores, comienzan a presentarse estas formaciones. Este es el cáncer más frecuente a nivel vulvar. Pero también pueden existir algunos otros tipos, como el cáncer vasocelular, que aparece en la parte dérmica de los labios mayores o circundantes a la vulva, en lo que podríamos llamar el periné. Ustedes saben, por el tema dermatológico, que este cáncer vasocelular, sobre todo, aparece en zonas expuestas de la piel. Es más común en la cara, en el cuello, a veces en el cuero cabelludo de las personas, pero también se puede presentar a nivel vulvar de una manera muy parecida a como se expresa en otros lugares. Sin embargo, pues la vulva no está expuesta al exterior, y generalmente es de baja frecuencia, pero sí puede aparecer a este nivel. Después está otro,
que también a veces lo mencionan en las preguntas y que tiene una forma vegetante, que a veces puede confundir con algunos elementos benignos que pueden aparecer en la vulva o en el aparato genital de la mujer, como son los condilomas o las verrugas genitales, y de ahí su nombre, que cuando se estudia o se biopsia tiene esa forma, por eso se llama el carcinoma verrugoso. Pero también pueden haber cánceres que involucran las glándulas de secreción en la vulva, es decir, las glándulas, las células cilíndricas productoras de secreción, por eso puede establecerse también el adenocarcinoma. O también de las células productoras de pigmento, como es los melanomas. Y acá comienzan a aparecer lesiones que anteriormente incluso se les catalogaba por colores, cuando aparecían azuladas o en este caso negruzcas o café, y que lógicamente va de la mano con un melanoma vulvar. Pero también el tejido conjuntivo, el estroma de este aparato puede dar cáncer, pero con mucho menor frecuencia, como son los sarcomas. ¿Cuál es el cuadro clínico? Acá generalmente aparecen estas mujeres de edad como una lesión, una tumoración que comienza a aparecer en ellas y les llama la atención. Generalmente las tumoraciones no son dolorosas, sino que comienzan a crecer y en estas mujeres les llama la atención. Pueden asociarse como un segundo síntoma frecuente con lo que es el rascado del prurito, la irritación, que es frecuente en las enfermedades benignas de la vulva, que ahí sí gobierna el prurito vulvar como una expresión clínica. Pero en estas, en el cáncer, también puede aparecer. O como son, y hemos visto en las imágenes, lesiones que comienzan a ulcerar la piel o la mucosa, comienzan a sangrar y pueden producir incluso hasta hemorragia. O cuando ya avanzan y atacan incluso estructuras ya adyacentes, puede aparecer el dolor. ¿Qué exámenes auxiliares? Acá lo fundamental va a ser hacer histología, es decir, vamos a tener que biopsiar la lesión para que el patólogo finalmente nos diga si es un cáncer en primer lugar y a qué estirpe pertenece. Y hemos dicho que lo más común es de el epitelio poliestratificado, plano, a veces queratinizado, a veces no, y ese es escamoso el más frecuente. Pero también está el otro que hemos mencionado a nivel de la piel, de la vulva, como es el carcinoma vasocelular, o el otro que en realidad no tiene tanta frecuencia, pero que se comporta de una manera muy maligna, como es el melanoma vulvar. El tratamiento va a ir de la mano de acuerdo a todo un sistema de estadiaje. Generalmente ustedes saben que para cáncer establecemos los estadios y generalmente son 4 estadios y acá se tiene diversidad de posibilidades de acuerdo al caso. Recordemos que estas son mujeres de edad avanzada que por lo general van a tener un riesgo quirúrgico un poco elevado y podría ser riesgosa. Por eso, para los estadios del 1 hasta el 2, es decir, en los cuales las tumoraciones todavía se están localizadas
a nivel de la vulva o comprometen, pero comprometen estructuras cercanas, como puede ser la vagina o como puede ser el aparato digestivo, en este caso el ano. Entonces tenemos la posibilidad de hacer cirugías en combinación con radioterapia o radioterapia solas. Pero esto va a depender sobre todo de ante qué caso estamos. Lógicamente, si se presenta, y que es muy raro en mujeres jóvenes, a veces se va a pedir la cirugía para conservar de la mejor manera el aparato genital. Mientras que en mujeres de mayor edad preferimos la radioterapia sola, ¿ok? O en algunos casos la cirugía con la radioterapia. Ya con la enfermedad avanzando, ¿ok? En estadios 3 o en los estadios terminales, en los cuales ya hay diseminación a distancia, también tenemos varias posibilidades, sobre todo en combinación de las cirugías con las radioterapias o incluso ya estas con la quimioterapia. Y básicamente en las últimas etapas de la enfermedad se prefiere sobre todo la quimioterapia y la radioterapia. ¿Okay? Estas generalmente, la última, la radioterapia hacia la distancia, la telerradioterapia, a diferencia de la terapia local o la braquiterapia. En general, no es un cáncer muy frecuente, por suerte, ¿okay? Y lo fundamental es hacer un diagnóstico en estadios tempranos, que por la edad de las mujeres a veces eso no se logra, porque la mujer se da cuenta muy tarde y esto se hace el diagnóstico en estadios avanzados. Y el otro cáncer que teníamos que ver en esta sección es uno incluso menos frecuente que el anterior, que es el cáncer de la vagina. Pero es menos frecuente cuando se presenta de forma primaria, es decir, cuando es un cáncer que se origina en la misma vagina y que representa solo 1 a 3% de la posibilidad de un cáncer ginecológico. Lo más frecuente es que la vagina se vea invadida por un cáncer que es secundario a ella. Lo más común, el cáncer de cuello uterino, que por contigüidad o por extensión, sobre todo va a tomar la vagina superior o en estadios más avanzados va a tomarla toda, es decir, hasta el tercio inferior. O lo que hemos discutido anteriormente, es decir, que el cáncer vulvar, como está en relación con la vagina en su parte terminal, al avanzar comience a afectarla. Entonces, eso es algo a tener en cuenta, que el cáncer primario de vagina es muy raro. Y los factores de riesgo que se presentan también son la edad, es decir, mujeres más longevas en comparación con el vulvar, que tengan la exposición al virus del papiloma humano, y algo que se vio sobre todo el siglo pasado, en la década de los 80, de los 90, la exposición al dietil-etilvestrol dentro del útero. Es decir, que eran fetos del sexo femenino que la mujer, la madre, inadvertidamente había ingerido en los primeros meses del embarazo este componente que venía asociado a los progestágenos como un anticonceptivo oral. Cuando se hicieron las investigaciones y se vio esta asociación,
por eso se retiró este elemento como un anticonceptivo de uso regular. Y el tipo celular de los cánceres vaginales van a estar de la mano con los factores de riesgo. De hecho, al igual que en la vulva, el de las células escamosas o el epidermoide representa el 95% de los casos dentro de la infrecuencia que hemos remarcado. Y va de la mano con la edad avanzada. Lo mismo que los melanomas o sarcomas, que son incluso más infrecuentes que el anterior. Estos sí tienen relación con la edad. Sin embargo, el escamoso o el epidermoide, básicamente fuera de la edad, tiene relación con la exposición al virus del papiloma humano. Y el llamado adenocarcinoma de células claras, ese es el que tiene relación con la exposición intrauterina de una mujer. Y a este, como sinonimia, también se le conoce como el sarcoma botrioides. Un sarcoma que se puede presentar incluso en recién nacidas o en niñitas, en las cuales se ve que hay una proliferación que aparece a través de la abertura vaginal, protruye y sale al exterior de una tumoración que asemeja la formación como de múltiples vesículas. Este es el que estaba asociado a la exposición del dietilestilbestrol como uso de anticonceptivos y que en realidad su nomenclatura histopatológica es del adenocarcinoma de células claras, pero también lo conocemos como el sarcoma botrioides. El diagnóstico del cáncer de vagina, a diferencia del de vulva, es más común que se presente con un sangrado. Si es una mujer que aún mantiene relaciones sexuales, porque hemos dicho que es de mujeres más longevas, va a tener dolor con las relaciones sexuales y también se asocia a un dolor pélvico en general, una masa vaginal, como hemos podido ver, y también con sintomatologías que va a involucrar los aparatos contiguos a la vagina, como es el urinario o como es el digestivo en su parte terminal. Y también tiene un estadiaje que va del 1 al 4, ¿okay? En el cual el 1 es un carcinoma que está limitado a la pared de la vagina. En el segundo ya toma más de la vagina, pero sin embargo no llega a involucrar la pared pélvica, lo que sí es en el estadio 3, que es un carcinoma que se ha diseminado y que incluso llega a la pared pélvica. Y el 4, lógicamente, es el estadio en el cual ya hay metástasis que puede ser, regionales, como es la invasión de la vejiga, de la mucosa rectal, o en la pelvis menor, o ya a distancia, que es de diseminación a órganos distantes, en especial los pulmones. Con esto terminamos estos dos cánceres que en realidad no son tan frecuentes, como es el de la vulva y de la vagina.
andrógenos, el síndrome de ovario poliquístico fue descrito inicialmente por Stein-Leventhal. Por eso alguna vez van a escuchar el síndrome de Stein-Leventhal, ¿ya? El síndrome de ovario poliquístico es un problema más endocrino que ginecológico. Es un problema de disregulación hormonal con predominio de andrógenos en una mujer con ovarios que genera arresto folicular y eso trae las complicaciones ginecológicas. Pero el problema de fondo es endocrinológico. Aprende eso. El problema de fondo es endocrinológico. La complicación o lo que se ve, la manifestación es ginecológica, ¿ya? Entonces, ¿cómo arranca esto? Hay un marcado componente genético, ¿ya? Hasta un 30% del SOP se explica con la genética. Pero el otro 70% del SOP necesita explicación medioambiental, o sea, obesidad, estilo de vida sedentario. Inclusive se ha postulado que hay una exposición uterina a andrógenos que termina gatillando esos genes del SOP, ¿ya? Las pacientes con SOP suelen ser en su gran mayoría pacientes que también tienen comorbilidades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, también el tipo 1, ¿ya? Dislipidemia y enfermedades cardíacas. Pero entre las dos diabetes, la más probable es la tipo 2, ¿ya? La que más se asocia a SOP es la tipo 2, ¿ya? La tipo 2, por si es que les preguntan, ¿no? Diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Ahí está bien claro. La diabetes mellitus tipo 1 más se ha asociado a hiperplasia endometrial, ¿ya? Entonces ahí está. Muy bien. Comorbilidades cardiovasculares y dislipidemia. Entonces ese es el contexto de las pacientes con SOP. ¿Cuánto representa de la población? Casi un 10%. Casi un 10%. Un 10% de las mujeres puede tener síndrome de ovario poliquístico, lo cual es bastante frecuente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el primer componente que tiene el SOP? El SOP lo primero que tiene es un aumento de la pulsatilidad de GnRH. O sea, hay una disregulación a nivel central y la GnRH pulsa demasiado. Y en esa pulsación de la GnRH, la LH responde mucho más a la GnRH. Acuérdate, la LH es más sensible a la GnRH en las pacientes con SOP. Hay mayor sensibilidad de LH frente a la GnRH. Entonces, ¿qué ocurre? Al ser la LH más sensible a la GnRH, entonces aumenta la relación LH-FSH. Aumenta la relación LH-FSH. Y se vuelve una relación mayor a 2. Mayor a 2. Primer dato. O sea, la LH duplica la FSH. Lo que normalmente era al revés, ¿no? Que la FSH duplicaba la LH. Acá es al revés. Muy bien. Entonces, este aumento de LH, todos sabemos que la LH ¿a dónde se va? A la teca. Claro, pero se va a la teca. Entonces, al irse a la teca, genera una hipertecosis. Y la teca que producía, ¿se acuerdan? Gestágenos y, obviamente, andrógenos. Y esos andrógenos tenían que aromatizarse en la granulosa. Pero si tengo una hipertecosis, tengo mucha teca, entonces, ¿qué voy a tener? Exceso de andrógenos. Así que ahí explicamos la primera razón del exceso de andrógenos por exceso de LH. Ahora, por otro lado, las pacientes con SOP habíamos dicho que son obesas, sedentarias, y por lo tanto la gran mayoría tienen resistencia a la insulina. Entendible. Esa resistencia a la insulina explica sus comorbilidades, cardiovascular, diabetes tipo 2, cardiopatías. Esa resistencia a la insulina se puede ver clínicamente como acantosis nigricans. También, ahí está, acantosis nigricans. Y finalmente, cuando hay resistencia a la insulina, ¿qué es lo que hace el páncreas? Produce más insulina. ¿Cómo se llama eso? Hiperinsulinismo. Hiperinsulinismo. Bien, entonces este hiperinsulinismo también colabora al exceso de andrógenos. ¿Por qué? Porque la insulina, como ven acá, correcto, aumenta las enzimas androgénicas de la teca. La insulina aumenta la citocromo P450C17. La citocromo P450C17 de la teca
se induce por la insulina y esa C17 produce más andrógenos. Y aparte, la insulina disminuye la globulina ligadora de hormonas esteroideas. La globulina ligadora de hormonas esteroideas baja y por lo tanto la testosterona libre aumenta. Apunta eso. La insulina baja la globulina ligadora de hormonas esteroideas y eso hace que la testosterona libre aumente. Entonces todo eso, chicos, que están viendo por todo ese lado, genera un exceso de andrógenos y el exceso de andrógenos obviamente te va a dar hirsutismo, te va a dar acné, te va a dar alopecia, te va a dar voz ronca, distribución masculina de la grasa y finalmente esto te va, si tú ves acá, te va a reducir, correcto, el hipotálamo de inhibición por retroalimentación. O sea, este exceso de andrógenos va a alterar el eje central, va a inhibir, ¿qué cosa? Justamente la FSH. Entonces, este exceso de andrógenos a nivel central va a disminuir la pulsación de GnRH y como consecuencia se va a ver afectado más la FSH, porque habíamos dicho que de por sí ya había una hipersensibilidad a la LH. Entonces, el resultado final es más aumento de LH, menos FSH y se hace un círculo vicioso. Y como te das cuenta, se cree que estos signos de hirsutismo y acné y estos problemas centrales hipotalámicos pueden llevar a la depresión. ¿Por qué, doc? Porque se ha visto que las pacientes con SOP suelen tener más riesgo de depresión que la población normal. No se sabe si es por el hirsutismo, el acné o por un problema hormonal central. ¿Ya? Bien, entonces seguimos con esta cadena de eventos. Este exceso de andrógenos, cuando van al folículo, detienen su desarrollo. ¿Por qué? Porque los andrógenos bloquean a los estrógenos. Entonces, el exceso de andrógenos evita que el folículo reaccione a los estrógenos. Es así. Y viceversa, el exceso de estrógenos bloquea la testosterona. Por eso cuando un hombre quiere volverse mujer, se mete estrógenos. Y cuando una mujer se quiere volver hombre, se mete testosterona. Es así, se bloquea. Entonces hay un detenimiento del desarrollo folicular. Y se altera, por ende, la ovulación. No te olvides, si yo con andrógenos te bloqueo tus folículos, no vas a ovular. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa si no ovulo, profe? Si no ovulas, vas a tener un sangrado del tipo anovulatorio. ¿Se acuerdan cómo era el sangrado anovulatorio? Irregular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes, si no ovulan, no tienen cuerpo lúteo. Claro. Y si no tengo cuerpo lúteo, no tengo progesterona. Claro. ¿Y qué pasa si no tengo progesterona? Pues se dispara mi crecimiento endometrial porque los estrógenos no tienen oposición. Entonces, si el estrógeno no tiene oposición, crece, crece, crece y crece y genera una hiperplasia endometrial, lo cual termina dándome un sangrado irregular abundante. ¿Correcto? Entonces, se generan los ciclos irregulares, la famosa HUAO, ¿se acuerdan? La HUAO, la ovulatoria, por ciclos anovulatorios, que era la HUA irregular. ¿Se acuerdan? Bien. Y este exceso de estrógeno sin oposición generaba hiperplasia endometrial y habíamos quedado que si esto pasaba de los 6 meses, ¿qué riesgo había? Riesgo de cáncer de endometrio. Así que el problema de la no ovulación es todo un rollo que complica a la mujer con patrones de sangrado irregular como la oligomenorrea y riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer de útero. Bien, muy bien. Ahora, por otro lado, si no hay ovulación, no vas a ser fértil. Entonces hay problemas de subfertilidad e inclusive infertilidad. Por eso habíamos visto en las causas de esterilidad de causa ovárica, tienes al SOP y a la endometriosis. ¿Ya? De causa ovárica. Muy bien. Entonces, si seguimos haciendo unidad clínica, esa insulina, que acá estaba elevada, esta insulina de acá, como ven las flechas, va a exacerbar la detención del desarrollo folicular porque hormonalmente interfiere también acá y va a hacer que deteriore el ovocito, que haya alta tasa de abortos espontáneos y complicaciones obstétricas.
porque ustedes saben que las pacientes diabéticas o con hiperinsulinemia tienen complicación en la gestación, complicación en el parto y tienen problemas genéticos al momento de producir sus gametocitos. Así que la diabetes como tal es una causa de infertilidad y en estas pacientes esto aumenta el problema de su fertilidad. ¿Ven cómo se va armando todo? Sí, pues tiene lógica. Y bueno, ahora, si se detiene el desarrollo de los folículos mucho tiempo, estos folículos atróficos empiezan a hialinizarse, se hialinizan porque nunca desarrollaron, se acumulan y termina dando una imagen de ovario poliquístico. O sea, el ovario poliquístico es porque múltiples folículos nunca llegaron a terminar su desarrollo, pero tampoco se atreciaron. O sea, no es que se han desaparecido, sino que en su crecimiento normal ¡pum!, se quedaron en las fases avanzadas. Entonces se empieza a formar un ovario poliquístico y la teca, que está gruesa, empieza a generar hipertecosis. Y tenemos ahí el famoso ovario poliquístico, que dicho sea de paso, el ovario poliquístico a la anatomía patológica es el gold estándar diagnóstico. Ver el ovario nacarado, hipertecótico o hipertecosis con sus folículos en crecimiento, eso es gold estándar, correcto, gold estándar. Muy bien, entonces, explicado toda la fisiopatología, es súper fácil entender el diagnóstico y el tratamiento. ¿Ya? Entonces, continuemos. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Hay numerosos scores, el score de Rotterdam, el del Instituto Nacional de Salud, el de los ginecólogos endocrinos, bueno, hay varios. El que hasta ahora tiene más consenso y el que les preguntan en los exámenes son los criterios de Rotterdam desde el 2003. Basta 2 de los 3 criterios para hacer diagnóstico. Entonces, el primer criterio que están viendo ahí es la anovulación crónica. El primer criterio, como lo pinto de rojo, de amarillo, es la anovulación crónica. Entonces, la anovulación crónica, entiéndase la anovulación de más de 6 meses, ¿qué cosa va a generar? Va a generar oligomenorrea, amenorrea, infertilidad. Entonces, la anovulación crónica que están viendo ahí de amarillo genera oligomenorrea, amenorrea e infertilidad. Eso es lo que principalmente genera y es el primer signo, lo inicial que aparece en el ovario poliquístico. ¿Ya? Acá, sorry que se haya pintado ovario poliquístico, no debió pintarse. Este no debió pintarse. Solamente anovulación. ¿Ya? Bien. Lo siguiente. Entonces, después del problema de la anovulación, que es lo primero que aparece porque es lo más sensible, viene ya la clínica de hiperandrogenismo. Entonces, esta clínica que están viendo acá es la clínica de hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo. Que puede ser un hiperandrogenismo clínico o un hiperandrogenismo laboratorial. Entonces, el hiperandrogenismo clínico, ya les dije acá, es el hirsutismo, el acné, la alopecia, la voz ronca, la grasa de distribución masculina, etc. Y el hiperandrogenismo laboratorial se debe a esto, a la caída de la hormona ligadora o de la globulina ligadora de hormona esteroidea. Entonces, esa caída genera aumento de la testosterona libre. Si más del 2% de la testosterona libre aumenta, estamos frente a un diagnóstico probable de SOP. Entonces, el SOP se caracteriza no por testosterona total aumentada, no, sino por testosterona libre aumentada. ¿Ya? La testosterona total, eso aumenta en los cánceres productores de tumores, o pero los cánceres productores de andrógenos, los tumores productores de andrógenos. ¿Ya? Bien. Entonces, el segundo criterio de Rotterdam y el segundo en aparecer en orden cronológico es el hiperandrogenismo. Ojo, para muchos autores, sin hiperandrogenismo no puedo llegar al diagnóstico de SOP. O sea, prácticamente estos dos, si están presentes, ya tengo el diagnóstico y se acabó. Pero si solo tengo anovulación crónica, me falta un criterio. Si solo tengo hiperandrogenismo, me falta un criterio. Entonces, ahí aparece el tercer criterio de Rotterdam, que es el ovario poliquístico. Ahora sí se pintó correctamente. El ovario poliquístico
es el tercer criterio de Rotterdam que ustedes tienen que saber y se caracteriza por la presencia de más de 12 quistes de 2 a 9 milímetros cada uno de ellos o un ovario de más de 10 mililitros de volumen con un ecógrafo tradicional, normal, no de alta frecuencia, ¿ya? Entonces, si hay más de 12 quistes pequeñitos, o sea, de 2 a 9 milímetros, o en total el ovario tiene más de 10 mililitros de volumen, entonces diremos que estamos frente a un ovario poliquístico. Puede ser uno o ambos ovarios, da igual, ¿correcto? Ese es el criterio ecográfico. Como les digo, para muchos autores, si tú juntas anovulación con ecografía, no estás en el SOP, porque dicen que el hiperandrogenismo es un criterio cardinal que siempre debe estar. Por eso en los otros scores, en el consenso internacional o en el National Health of Institute, en ambos sí o sí tiene que haber hiperandrogenismo, si no, no hay SOP. Pero en Rotterdam te dan la opción de que no esté, ¿ya? Entonces ahí sí quiero acotar eso. Igual, para fines de pregunta, basta con 2 de estos 3 para hacer diagnóstico, ¿ya? Bien, entonces entendido, ¿no? Facilito. Ahora vamos al tratamiento. Entonces, ¿de qué depende el tratamiento del SOP? A ver, vamos a pensar. Yo soy una chica con SOP. ¿De qué me tengo que preocupar? Primero, del cáncer de útero. Primero, lo más grave. Y es más, el SOP se ha visto que se asocia a cáncer de ovario también, por si acaso. Menos frecuente, pero se ha visto. Segundo, me tengo que preocupar de mi problema hormonal. O sea, el hirsutismo, la alopecia, el acné, problema de hiperandrogenismo. Tercero, tengo que preocuparme de la diabetes, de la resistencia a la insulina, el problema metabólico. Y bueno, cuarto, las comorbilidades, pues, ¿no? Depresión, también dan apnea del sueño, tienen problemas de ansiedad, tienen otras patologías que, bueno, ya. Entonces tengo que también preocuparme por eso. Después, si quiero tener hijos, me tengo que preocupar de la fertilidad, ¿no es cierto? Y en el peor de los casos, me tengo que preocupar de la anemia, si es que estoy haciendo un sangrado por hiperplasia endometrial muy marcado. Entonces, todo este tratamiento se soluciona en gran parte si la paciente baja de peso. 70% de la clínica mejora si baja de peso. Así que la madre del tratamiento es bajar de peso. ¿Correcto? Perdón. La madre, lo número 1 es disminuir el peso. Esa es la clave. ¿Ya? Muy bien. Ahora, mientras va bajando de peso, que eso es lo correcto, al final eso no cuesta, es súper fácil, rápido. La siguiente pregunta es, ¿qué me va a complicar en la paciente? Todo lo que he dicho, pero más me va a complicar si desea tener hijos. Porque si la paciente desea tener hijos, yo tengo que hacer un tratamiento especial que la haga ovular. Entonces, como pueden ver ahí, se abrió esta cajita. Tengo que arreglar la anovulación como sea. Entonces se ha visto que el citrato de clomifeno, recuerden, el citrato de clomifeno es un modulador selectivo receptor de estrógeno, bloquea el feedback del estrógeno a nivel central y genera que haya mayor pulsación de GnRH, mayor FSH y por ende ovulación. Se puede usar citrato de clomifeno, solo si la paciente ha bajado de peso. Porque si la paciente sigue en sobrepeso u obesidad, no sirve de nada el clomifeno, se ríe. ¿Y por qué, profe? Porque el clomifeno lo que hace es bloquear los estrógenos a nivel central. Pero si la paciente es obesa, toda su grasa está formando estrona. Habíamos quedado que la estrona se forma en la grasa. Y esa estrona de la grasa también inhibe arriba la GnRH. Entonces, de nada sirve bloquear con clomifeno si estoy bombardeando de estrona. Entonces, cuando la paciente es obesa, el clomifeno se sustituye por letrozol. El letrozol es un bloqueante de aromatasa periférica y lo que hace es disminuir la estrona. ¿Ya? Esa es la alternativa. Muy bien. La metformina sí se ha visto que sirve tanto para la diabetes como para bajar de peso como para inducir ovulación. Ya, el mecanismo no es claro, pero ahí está. Muy bien. Si no te responde con clomifeno y letrozol, lo siguiente que puedes darle, correcto, ya son fármacos o tratamiento para inducir ovulación más agresivos. Por ejemplo, estimularla con FSH. ¿Ya? Es cara, pero se puede hacer. ¿Ya? Puedes estimularla con GnRH.
También es caro, pero se puede hacer. Pueden hacer drilling ovárico. Drilling ovárico es perforar el ovario para intentar que salga una ovulación. También se puede hacer, pero es cara. Y el último es fertilización in vitro, que es la súper cara, pero también se puede hacer. Así que no está perdido el caso, se puede escalar para buscar fertilidad. ¿Ya? Sin embargo, todo es más fácil si la chica no quiere gestar. Si la chica no quiere gestar, entonces mi única preocupación sería sus hiperandrogenismos y su problema metabólico. Entonces, para el problema metabólico, ya le dije que baje de peso y, voy a cambiar de color, le damos su metformina para mejorar su problema metabólico de la diabetes. Y para el hiperandrogenismo, si tiene mucha testosterona, le doy pues su opuesto, que son estrógenos. Entonces le doy anticonceptivos orales combinados. Por lo menos tengo que darle más de 20 a 25 de etinilestradiol, ya en la pastillita, y los anticonceptivos me van a ayudar tranquilamente a regularle el hiperandrogenismo. Es más, si quiero ser más agresivo, le meto en la pastilla un gestágeno que bloquee el andrógeno. ¿Se acuerdan cuál era? Correcto, la ciproterona. La ciproterona dijimos que bloquea los andrógenos. O le puedo poner drospirenona. La drospirenona también bloquea los andrógenos. Entonces, con anticonceptivos estoy cubierto. Ahora, si con 6 meses de anticonceptivos no me mejora el hirsutismo, entonces ahí sí me voy a los bravos. Me voy al bloqueo directo de los andrógenos con espironolactona, que es el más fuerte bloqueante de andrógenos, o finasteride, que bloquea la 5-alfa reductasa, o flutamida. Entonces me voy con bloqueadores más potentes androgénicos en pasados los 6 meses de no responderme a mis anticonceptivos orales combinados. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como deben abordar a un paciente con síndrome de ovario poliquístico. Ahora, se ha visto en el componente genético, para no pasarlo rápido, que siempre hay que preguntar por familiar con antecedente de SOP para el diagnóstico. Se ha visto que esto es más frecuente en gente, o sea, al menos en la literatura americana, ¿no? En gente proveniente de México, que ha vivido en Estados Unidos después. También se ha visto que es un poco frecuente en gente de África, Asia, un poquito por ahí, ¿no? Entonces ya cada vez hay más indicios de que todo esto está vinculado a un tema genético importante de metabolismo, ¿ya?